Entonces, ok, vamos a poner esto para acabar. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Thais Díaz, profesora titular de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UCB. A continuación, vamos a hablar un poco sobre lo que es la metodología de la investigación. Esta es una presentación que fue hecha en conjunto con la doctora Ana Zuley Ruiz también, que es profesora de la Facultad de Ciencias Veterinarias, es titular y ella durante algún tiempo fue coordinadora de investigación. Entonces, upa, porque esto no, ya. Ajá, vamos a hablar un poquito primero sobre lo que es el concepto de ciencia, ¿ok? Que no es nada más que conjunto de conocimientos que pueden ser comprobables, que nosotros estudiamos, que podemos explicar y que nos pueden ayudar a predecir fenómenos observables. O sea, ¿cuál es el objetivo de la ciencia? Comprender el mundo, que la mayoría de las veces no lo comprendemos, pero que de alguna manera estamos buscando siempre, por decir de alguna forma, la verdad. Sin embargo, la ciencia nos ofrece métodos para resolver problemas y uno de esos métodos es el método científico. Entonces, ¿qué hacemos nosotros con el método científico? Bueno, podemos proveer una serie de conceptos, principios y leyes que nos permiten llevar a cabo de modo eficiente y tratando de buscar la excelencia el proceso de investigación científica. El método científico es un método de trabajo que pretende tener pasos sistematizados de manera de tener un orden en lo que nosotros queremos hacer. ¿Para qué? Pues para que podamos tener las respuestas, ¿verdad?, a los planteamientos que nosotros vamos a hacer para poder de alguna forma explicar hechos o fenómenos. ¿Cuál es la base del método científico? La observación. Entonces, muchas veces el método científico, o la mayoría de las veces, es la aplicación de la lógica a realidades o a hechos observados, porque nosotros observamos hechos que después nos ayudan a explicar algunos fenómenos. Dentro de lo que es de las metodologías que utiliza el método científico, eh, para explicar esos fenómenos está la deducción, que es más que deducir, sacar conclusiones, ¿verdad? La inducción, que es una forma de predecir algo, la abducción y la predicción. Nosotros tratamos de predecir, entre otras cosas. No siempre la predicción que podemos hacer de algo va a ser cierta, pero nos podemos de alguna manera acercar a la verdad. Entonces, la deducción va de lo general a lo particular y se podría resumir en lo que debe ser, o sea, cómo deben ser las cosas. Mientras que la inducción va de lo particular a lo general y pudiera resumirse en lo que es, o sea, cómo es. Nosotros hacemos inducción o tratamos de aplicar el método inductivo para saber cómo es lo que está pasando. El razonamiento abductivo o abductivo, que es una forma también que se utiliza dentro de lo que es el método científico, ¿verdad? Es un proceso lógico de formular una hipótesis explicativa para un fenómeno o para algún hecho, y pudiera ser entonces la única inferencia que introduce una idea o una nueva teoría sugiriendo algo que podría ser, ¿ok? Mientras que el razonamiento predictivo no es nada más que la declaración precisa de lo que ocurrirá, o sea, nosotros predecimos qué es lo que puede ocurrir en determinadas condiciones que nosotros podemos de alguna manera especificar. Entonces se puede expresar a través del silogismo: si A es cierto, entonces también B será cierto. O sea, estamos prediciendo, no necesariamente lo que predecimos es lo que va a pasar. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles son las características del método científico? Bueno, la primera es la falsabilidad o la refutabilidad,
que es la capacidad que puede tener el método científico de ser falseado. Y es algo que nosotros podemos muchas veces encontrar por allí. Pues, o sea, dicen que aplican método científico y realmente no es lo que están haciendo. Entonces, esa capacidad de ser falseado es que una teoría o una hipótesis pueda ser sometida a pruebas que la contradigan. Es decir, que la hipótesis debe ser, la hipótesis que nosotros nos planteamos cuando estamos trabajando con el método científico debe ser verificable, porque podemos tener una hipótesis que pueda ser verdad, como podemos tener una hipótesis que pueda ser mentira. Pero entonces al ser verificable, estamos diciendo, ok, es cierto la hipótesis que nos estamos planteando o la hipótesis que nos estamos planteando es falsa. Otra de las características es que ese método sea repetible y reproducible, que tú los resultados que tengas los puedas repetir y los puedas reproducir. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que un ensayo pueda ser repetido por otros científicos y será reproducible si es posible recrear exactamente los resultados en la misma escala a partir de datos originales y el método empleado para el análisis. Eso es bien importante, porque de allí uno puede decir, bueno, si es válido lo que estoy haciendo o debo estar en algún error cuando mis resultados no se parecen o lo que estoy haciendo no es repetible. ¿Ok? En cuanto a la tercera característica es que pueda ser revisado por pares o pueda ser sometido a un arbitraje, que no es más que la evaluación que usamos para valorar trabajos escritos realizados por otros expertos y que es lo que, es lo que les va a dar validez a nosotros en nuestro trabajo, o sea, el trabajo que nosotros estemos haciendo. Si ese trabajo va a ser evaluado y esos pares que lo están evaluando o que lo están arbitrando te dicen, no, usted está equivocado en los planteamientos, entonces es posiblemente que, pues no es que no estemos aplicando el método científico, sino que tendremos en algún error en esa aplicación. Esa revisión por pares, como dice, es una evaluación que se utiliza para valorar trabajos escritos. Eso es con el fin de asegurar que la calidad, la factibilidad y la rigurosidad científica, que es una de las cosas que es importante dentro de lo que es la aplicación del método científico, que siga una rigurosidad de manera tal que podamos tener resultados válidos, ¿ok? Que los datos que nosotros podamos obtener puedan ser analizados y que eso nos dé una información que realmente sea válida. Ajá, ahora, ¿cuáles son? Ya va, que aquí hay una barra que me quita esta barra, no la puedo mover. Arriba, no me acuerdo, déjenme ver qué es lo que dice aquí arriba. Ay, Dios mío. Bueno, vamos a ver cuáles son los pasos del método científico, ¿verdad? La primera es la observación y la planificación. Cuando ustedes empiecen a trabajar con esto en ciencia, una de las cualidades más importantes que deben tener es la observación. Una de las cualidades más importantes que debe tener un científico es la observación, saber observar. Saber observar para luego, de alguna manera, poder hacer una buena planificación. Porque si nosotros no observamos, no tenemos en cuenta los detalles, a lo mejor la planificación que hagamos no va a ser la adecuada. ¿Ok? Entonces, esa observación es la técnica, es una técnica que consiste en observar, como su palabra lo dice, un fenómeno o un hecho o un caso tal como se presenta, de manera tal de tomar la información, registrarla para su posterior análisis. Es un elemento fundamental de todo proceso de investigación y puede requerir de uso de instrumentos de investigación. Entre esos instrumentos de investigación está hacer unas fichas, anotar todo lo que nosotros observamos por detalles muy tontos que crean que pueden estar ustedes observando. Posiblemente esos detalles les puedan ser muy útiles, ¿ok? Ahora, ¿cuáles son las características de la observación? Bueno, la planificación.
Tenemos que saber cuál es el objeto, cuál es la situación que vamos a observar, cómo será observado, en qué momento será observado, en base a una hipótesis o alguna suposición que nosotros establezcamos previamente. De manera tal que si nosotros no tenemos la información suficiente, pues la planificación no va a ser la adecuada. Debemos tratar de tener control, ¿va? Para poder manipular variables, es decir, el, ah, el, el investigador va a tener presente siempre algunas variables, las variables independientes que, que son controladas por el investigador para obtener diferentes datos y las variables dependientes que consisten en el efecto o resultado y van a ser afectadas por las variables independientes. De eso vamos a hablar un poquitico más tarde. Ah, y en todo caso, además de planificación, control, el registro. El proceso de observación debe ser replicable a través del registro paso a paso. O sea que ustedes tienen que llevar un control, ¿verdad? Ustedes tienen que anotar, registrar todo para poder entonces tener una buena observación. Así como les dije, hasta el detalle más tonto hay que escribirlo. Eh, Hoy se fue la luz, por poner algo. Bueno, eso tienen que anotarlo, porque a la hora de analizar los datos que ustedes vayan a tener de algún proyecto que vayan a hacer, a lo mejor esa falta de electricidad puede afectar los resultados de ese trabajo. La compatibilidad, ¿cuáles son las ventajas de la observación científica? Bueno, compatibilidad para interactuar con otras metodologías de análisis. No podemos ser tan encerrarnos en nosotros mismos, sino que podamos tener otras metodologías que podamos utilizar para el análisis, ¿verdad? Se pueden aplicar o incluir en diversas áreas de estudio y de investigación. Permite también establecer una relación directa entre el investigador y el objeto de estudio. Y lo más importante es que los resultados puedan ser validados y confiables, porque es quizás uno de los fines que persigue el método científico es que nosotros tengamos resultados que puedan ser validados por otros investigadores y que esos resultados que nosotros estamos presentando sean confiables. Porque lamentablemente hoy en día existe mucho el plagio y existe mucho el que trabaja y lo que presenta son mentiras. Entonces, hay que saber diferenciar de lo que es válido y confiable, de lo que no es válido y de lo que tenemos que desconfiar. ¿Cuáles son las desventajas de ese método, de esa observación científica? Bueno, que no puede ser aplicada a poblaciones numerosas o durante periodos de tiempo demasiado extensos, porque se requiere la presencia de un observador en un momento determinado. Sin embargo, eso de alguna manera puede arreglarse porque nosotros podemos tener un equipo de trabajo relativamente que tengamos el número de personas adecuado para poderlo hacer, pero sí puede ser una de las desventajas. Y muchas veces esa observación puede estar sujeta a cierta subjetividad o sesgo por parte del observador, porque cada quien percibe la realidad de alguna manera. O sea, la realidad yo no la percibo igual que ustedes, ni ustedes igual que yo por muchas cosas, por la edad, por el ambiente donde nos hemos desenvuelto, por lo que estamos estudiando, pero eso es algo que siempre va a estar implícito en toda observación. ¿Cuál es otro de cómo se llama, diría yo, pasos del método científico? Bueno, después que observamos y planificamos, vamos a plantear el problema que nosotros queremos investigar, ¿ok? Primero, hacer caracterización del problema a través de la observación, que ya tenemos, ya sabemos. Entonces, con base en esa observación, vamos a hacer una revisión bibliográfica. Nosotros vamos a buscar bibliografía que hable de esto que nosotros estamos queriendo investigar, ¿ok? Para ver hasta dónde va a ser el alcance que nosotros tenemos y con eso entonces delimitamos el problema, porque tampoco nosotros tampoco podemos ser muy amplios ni hacer un problema muy grande, porque después no vamos a tener recursos, no vamos a tener tiempo
pueden haber limitaciones éticas y sobre todo en medicina, ya sea medicina humana o medicina veterinaria, pueden haber limitaciones éticas importantes porque estamos tratando con seres vivos y bueno, existe en todo, por lo menos en cuestión de medicina, tenemos que hablar nosotros de ética. Y muy probablemente el proyecto que ustedes vayan a hacer tiene que pasar por un comité de bioética para que sea evaluado, para que las personas que evalúen digan sí, es algún trabajo que se puede hacer, que no falta a la ética médica, que no causa daños en el paciente y por lo tanto es viable ese proyecto. Y lo otro que nosotros tenemos también que ver, que no nos vayamos a poner a investigar en cosas que son ya muchas veces investigadas y que sería llover sobre mojado. Entonces, también saber que muchas veces hay un nivel de avance científico un poco pobre en el área que queremos investigar. Entonces, saben, todas esas cosas nos pueden llevar a nosotros a que ese problema tengamos que, o ese problema de investigación, nosotros pues eh, no podamos, o tengamos que hacer un límite a ese problema, para no meternos en camisas de once varas después que nosotros entonces no vamos a poder saber cómo resulta. Ajá, ese planteamiento del problema debe exponerse en forma clara, de manera tal que podamos ver cuál es la significación y la importancia que tiene, ¿verdad?, de ser estudiado y cuál es el aporte que nosotros vamos a generar con ese trabajo en el área en la cual estamos investigando y por lo tanto tener que tenga un buen impacto, que tenga un impacto o que cause impacto en lo que es el gremio médico, por decirlo de alguna manera, o la investigación médica. Definición, alcance y formulación del problema, ¿verdad? Como dije anteriormente, establecer claramente el objeto de estudio, describiendo el problema dentro del contexto y el entorno original y sabiendo cuáles son los sujetos que van a estar implicados en dicho problema. Y por supuesto, elegir e identificar el tema particular del análisis. Tampoco podemos ser muy amplios porque entonces podemos causar, gastar mucho tiempo en eso o de otra manera vamos a estar, no nos va a alcanzar el dinero porque nos hemos extendido mucho. Entonces, lo ideal es definir y tener un alcance que a lo mejor no sea tan, como diría yo, que vayamos a querer nosotros que esto sea muy amplio, porque entonces nos vamos a ver metidos en algún problema, porque no lo vamos a terminar y el dinero se nos puede también hacer escaso. Ajá. La selección e identificación del tema específico del estudio. Bueno, justificar el problema. ¿Por qué yo quiero estudiar esto? ¿Por qué yo quiero estudiarlo, verdad? ¿Qué es lo que yo voy a estudiar? O sea, expresar el problema en relación a las variables y formularlo en forma de preguntas, ajá. Posibilitar pruebas de las variables y expresar el problema en una dimensión espacial y temporal. O sea, yo quiero hacer esto en este espacio y durante tanto tiempo. No voy a pasar, a menos que sean ya cuestiones, y eso pues serían de equipos multidisciplinarios que a lo mejor hagan un proyecto de mucha mayor duración y con una mayor dimensión dentro de lo que es un trabajo de investigación o un problema de justificación. Justificar el problema, eso es muy importante. Demostrar que es un tema de interés y que por lo tanto tiene aspectos novedosos. Eso es algo que es importante. Miren, ese es el gancho que ustedes tienen que utilizar al hacer o al buscar y financiamiento para un proyecto. Demostrar que es viable, que es realizable. Demostrarle al árbitro que les va a evaluar a ustedes ese proyecto que es un proyecto realizable, porque si no, no les va a, ¿cómo se llama? No les va a dar el financiamiento.
Después, justificar la posibilidad de realizarlo, el problema o la investigación. Por ejemplo, tener acceso a la información necesaria, ¿verdad? Que sea de interés, de utilidad para el proyecto, de manera tal que ustedes puedan manejarlo adecuadamente o de prevenirlo en el futuro. Y, por supuesto, una de las justificaciones es el costo, ¿verdad? El presupuesto. Eso es importante porque ustedes van a necesitar recursos de financiamiento y también tienen que buscar cuál es la fuente probable de esto. Entonces, al presentar ustedes ese proyecto, pues tienen que, entre otras cosas, ver si ese proyecto está alineado con las áreas de investigación de la institución donde ustedes están, del grupo de autores en el cual ustedes están participando y destacar cómo es la conexión de su proyecto con esas áreas de investigación. Eso es fundamental y esa es una de las cosas que más evalúan los árbitros. Luego vamos a hablar de los objetivos, ¿verdad? Todo trabajo que nosotros vayamos a hacer y todas las cosas en la vida tienen que llevar unos objetivos, ¿verdad? Y esto pues no está exento de eso, de tener objetivos. Entonces, los objetivos tienen que plantearse que qué son los objetivos, es para qué yo voy a hacer este trabajo. O sea, que es el punto de partida de la investigación, son los aspectos que se desean estudiar y son los que le van a dar la respuesta al problema que yo quiero estudiar. O sea, yo llamo los objetivos las preguntas de investigación, que a través de la metodología que yo me planteé voy a tener respuestas a esos objetivos. ¿Ok? ¿Qué también puede decirse de los objetivos? Que son los propósitos de la investigación o es el propósito de la investigación. Y que los resultados que se esperan obtener de esos objetivos, de la respuesta a los problemas que estamos nosotros analizando y a las preguntas planteadas. Dentro de esos objetivos, o como les dije anteriormente, los objetivos son las preguntas de investigación. Esas preguntas de investigación tienen que formularse de tal manera que yo pueda, con esos objetivos, darle respuesta al problema que yo me he planteado, al problema que estoy analizando. Ajá. Entonces, ¿cuáles son las características que debe tener o las cualidades que debe tener un objetivo? Bueno, deben responder a qué. Primero, ¿qué es lo que desea investigar esa persona? ¿Verdad? ¿A quiénes se va a investigar en caso de medicina o medicina veterinaria? ¿Qué especie vamos a investigar? ¿Qué es lo que vamos a investigar? ¿Verdad? ¿En qué momento o cuándo vamos a investigar? ¿En dónde se va a investigar? Debe especificarse el tipo de diseño a utilizar y el cómo se va a efectuar ese proyecto. En estos días me escribe una persona planteándome un proyecto, es algo que pasó hace poquito, planteándome un proyecto de desarrollo de un alimento para ¿cómo fue la cosa? Ajá, desarrollo de un alimento para, ajá, ya estamos, Sofi. Sí, ya se ve. Sí. Ok, chévere, pues déjame subir esto para ponerlo en presentación y me avisas cuando empiece a hablar otra vez, ¿sí? Listo, ya se ve completa. Ah, Ya se ve completa. Ya pues. ah, Ya se ve no te oigo bien. que ya se ve la presentación. Si quieres puedes Ya comenzar. se ve, ok. Ujú. Y ya puedo seguir hablando, ¿cierto? Sí, Ajá. Entonces, esta persona que me llama, yo le pregunto que en qué edad quiere él esos animales machos. Entonces me dice, no, que ya sean toros. Y bueno, yo le dije, yo prefiero que hagas el proyecto para yo revisarlo con muchísimo gusto. Yo los puedo asesorar, pero necesito saber exactamente qué es lo que tú quieres hacer. Porque si me dice desarrollo de toros reproductores, allá va, que esto es un pan que estoy haciendo. Si me dicen que es sobre desarrollo de toros reproductores, o sea, ya no puede ser un toro, tendría que ser un animal un poco más joven. Entonces,
es allí en donde nosotros tenemos que saber a quién se va a investigar, en qué momento o cuándo se va a hacer esa investigación y por supuesto dónde. Porque, y la otra pregunta es el cómo. Entonces tenemos qué, quiénes, el cuándo, el dónde y el cómo a la hora de hacer un proyecto o hablar de lo que sería método científico. ¿Ok? Seguimos pues. Déjenme aquí. Ajá. ¿Cuál es la utilidad de esos objetivos? Bueno, que es la guía de estudio, nos va a dar los límites y la amplitud del estudio, nos va a orientar o nos va a ayudar a pensar o a imaginar cuáles son los resultados y, por supuesto, nos va a determinar las etapas del proceso del estudio que se va a realizar. Ajá. ¿Cuáles son los criterios de los objetivos? Bueno, tienen que ir dirigidos a los elementos básicos del problema, que es la relación causa-efecto de la hipótesis que nosotros nos vamos a plantear. Deben ser medibles y observables, ¿verdad? Hay variables, hay subvariables, hay indicadores, o sea, eso lo vemos a través de las variables. Tienen que ser claros y precisos. No podemos nosotros fijarnos objetivos muy ambiciosos porque más que ayudarnos, nos ayuda a empastelarnos y a enredarnos. Como dice, claros y precisos. Si nosotros hacemos algo muy grande, entonces puede hacernos muy compleja la investigación. Y lo ideal es jerarquizarlos de acuerdo a las etapas que tiene el proyecto y eso nos va a ayudar a tener un orden metodológico. Y algo importante, todos los objetivos deben estar expresados en infinitivo. Por ejemplo, que sería definir X, todo tiene que estar en infinitivo. Ustedes no pueden empezar un objetivo con una palabra que no sea un verbo en infinitivo, ¿ok? Porque si no, no va a ser un objetivo. Entonces, uno también aprende ¿cómo se llama? Aprende a redactar objetivos y eso con el tiempo. Y lo otro que lo ayuda a uno a aprender a redactar objetivos es leer los artículos de investigación. Leyendo artículos de investigación es mucho lo que uno aprende sobre lo que es el método científico. Los objetivos, bueno, se pueden clasificar de diferentes maneras según el alcance, según la temporalidad, el enfoque o las implicaciones. Vamos a hablar de los objetivos de acuerdo a su alcance en objetivos generales y objetivos específicos. Generalmente es lo que uno se plantea. Un objetivo general que normalmente está referido o está implícito en el título del proyecto, ¿verdad? Y objetivos específicos que nos ayuden a desarrollar ese objetivo general. De acuerdo a la temporalidad, bueno, objetivos inmediatos u objetivos mediatos, de acuerdo a su enfoque, teóricos o prácticos, dependiendo también del área en el que se desarrollen, según las explicaciones directos e indirectos. Los objetivos suelen ser varios, rara vez se aborda un solo objetivo, pero todo depende también del alcance del trabajo. Tampoco podemos ser tan ambiciosos para plantearnos un objetivo general y después 50 objetivos específicos porque nos vamos a enredar, porque generalmente cada objetivo debe llevar implícita una hipótesis. Ay, Dios mío. Entonces, esos objetivos específicos son subobjetivos. Luego, como les dije yo anteriormente, son derivados del objetivo general o están vinculados a este, son los que van a ayudar a contestar o a darle respuesta al objetivo general. Y están estrechamente relacionados con las hipótesis pues ellos van a constituir la base de esas hipótesis. Por ejemplo, un objetivo general, analizar la morbilidad de casos de parasitosis intestinal en pacientes pediátricos que ingresan en el Hospital Universitario de Caracas, de zonas endémicas de Caracas, durante el primer trimestre de 2025, vamos a ponerle. O si lo van a hacer este año durante el primer trimestre de 2026.
objetivos específicos que pueden ayudarlos a ustedes a contestar las preguntas de ese objetivo general estaría recopilar datos sobre la morbilidad de casos de parasitosis intestinal en pacientes pediátricos que ingresan al hospital. Después, identificar las zonas endémicas vulnerables entre los pacientes pediátricos que acuden al servicio de emergencia del hospital. Tercero, determinar la morbilidad de parasitosis intestinal, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense ustedes que todos los objetivos, la primera palabra es un verbo en infinitivo y eso es muy importante. No podemos usar un sustantivo para el inicio de un objetivo, ¿ok? No podemos decir la morbilidad de casos de parasitosis intestinal en pacientes pediátricos que ingresan al Hospital Universitario de Caracas de zonas endémicas durante el primer trimestre de 2026 va a ser analizada. No, es analizar la morbilidad. Así que es importante. Esto es muy importante. Después que nosotros nos hemos planteado los objetivos, o quizás esto es algo que se tiene que hacer concomitantemente, ¿verdad? Revisar el marco teórico. Marco teórico no es más que la parte de la literatura que nosotros tenemos que revisar para poder buscar información sobre el objeto de estudio, sobre lo que nosotros vamos a utilizar para aclarar las ideas y profundizar el entendimiento del tema. Porque nosotros tenemos una idea, pero lo que queremos es buscar información de manera que podamos establecer el vínculo entre la teoría que va a guiar nuestra investigación y la realidad objetiva que va a reconocer ese problema de estudio. Entonces, a través del marco teórico, nosotros podemos definir el problema de un modelo que permita clarificar los conceptos y las conexiones entre las unidades conceptuales, es decir, relaciones entre variables que van a estar contempladas en la investigación o que nos van a ayudar a desarrollar nuestra investigación. El marco teórico, pues, debe contener teoría válida sobre el problema a estudiar. Es crucial que ustedes planteen allí diferentes corrientes del pensamiento, es decir, sobre X tema, ustedes pueden tener a lo mejor diferentes abordajes. Entonces, esos abordajes tienen que ustedes incluirlos dentro de lo que es el marco teórico y ver a ver cuál es el que ustedes van a escoger, porque, como dicen, o sea, pero cada proyecto debe tener aquí dice que mi conexión es inestable, pero bueno, no tengo otra. Independientemente de esto, pues es parte, cuando uno hace esa revisión de literatura, que es lo que es el marco teórico, pues va a encontrarse ideas con las que uno concuerda y a lo mejor ideas con las que no concuerda. Entonces, pero todo eso hay que revisarlo porque posiblemente a lo mejor estamos equivocados, no sé, pero allí haciendo nuestro proyecto, buscando esa información, sabremos hasta qué punto estamos equivocados o no. ¿Ok? Y la discusión libre de dogmatismos es típica de la ciencia, o sea, en eso es que se basa la ciencia, discusión de diferentes puntos de vista. Las posturas opuestas, como les dije, deben considerarse dentro de la investigación y del marco teórico y deben incluirse una síntesis de la literatura relacionada con el tema. Por lo tanto, es fundamental integrar y citar artículos que sean relevantes al tema y que hayan sido publicados en revistas indexadas y que sean lo más reciente posible. Hay artículos que son básicos, que pueden ser de 1930, no hay problema, siempre y cuando sea un artículo básico que sea importante para el tema de investigación, ¿verdad? Pero no necesariamente toda la literatura tiene que ser
muy antigua. Lo ideal es que sea de los últimos 5 años, de los últimos 5 años al año en el que estamos nosotros haciendo nuestra revisión de literatura. ¿Cuál es la utilidad del marco teórico? Bueno, es ampliar la descripción del problema, nos ayuda a orientar el problema, nos ayuda a orientar la relación que existe entre el problema y la teoría que explica ese problema, nos permite plantear hipótesis lógicas, permite definir las variables que vamos a estudiar y permite relacionar las hipótesis con las variables. ¿Ok? Cuando uno hace la revisión de literatura es mucho lo que va aprendiendo. Allí aprenden ustedes a hacer objetivos, aprenden cuáles son las mejores variables o las variables ideales que ustedes deberían plantearse para la investigación de su trabajo. Esto no se ve, por supuesto, pero aquí tenemos un trabajo que de la revista de la facultad de nosotros, sí, de la revista de la facultad de nosotros. Entonces, fíjense, eso que dice allí, introducción, sería lo que en este caso es un proyecto, no es de la revista de nosotros, perdón, esto es publicado en Interciencia. La introducción sería lo que nosotros llamamos marco teórico. ¿Ok? Esto es el marco teórico de lo que se planteó o de lo que se va a plantear en el proyecto. Y en este caso, que ya es un artículo publicado, es el marco teórico de lo que nosotros nos planteamos en nuestro proyecto. Por supuesto, en el proyecto, el marco teórico tiene que ser mucho más grande que lo que es en un trabajo científico para publicación. Las referencias utilizadas en el marco teórico, que es en la introducción, deben escribirse bajo normas Vancouver o bajo las normas de la Asociación de Psicología, de la Asociación Americana de Psicología. Cualquiera de ellas, eso va a depender de la revista en la cual ustedes estén publicando o de lo que exija el ente que les va a dar el financiamiento para el proyecto. Y eso se consigue en Internet sin ningún tipo de problema. ¿Ok? Ustedes van a ver allí ejemplos y todo se pueden hacer sin mayores problemas ni dificultades. Un ejemplo de cómo pueden ser no se ve por supuesto, pero nosotros cuando utilizamos las normas Vancouver, esta sí es de la revista de nuestra facultad, las normas Vancouver utiliza que el primer autor que ustedes mencionen en su introducción es el que va a ir de primero, o sea, van a ser numeradas, no van a ser como las normas APA, que es la de la Asociación Americana de Psicología, que esas normas era por orden alfabético y ahora es por orden numérico, estas normas Vancouver. La revista de nosotros cambió a normas Vancouver. Ajá, el planteamiento de la hipótesis. Ajá, entonces, el planteamiento de la hipótesis. ¿Qué es la hipótesis? La hipótesis es, este, nosotros tenemos que buscar una respuesta posible a la pregunta que nos estamos planteando, ¿verdad? Entonces, esa hipótesis es la que va a orientar el proceso de investigación. Por ejemplo, un ejemplo de hipótesis. El tostador no funciona porque posiblemente el enchufe donde lo conecté está malo. Ajá, esa es la hipótesis que yo tengo. Pero, ¿y será verdad? A lo mejor es que no hay luz, a lo mejor es que el enchufe, el cable ¿cómo se llama? Del tostador no sirve. Entonces, tenemos que ver cuál es ese. Ese es un ejemplo de lo que es una hipótesis, ¿ok? Que ese tostador no funciona porque posiblemente el enchufe donde se conecta está malo, pero no necesariamente tiene que ser así. Entonces, yo reviso a ver, no es el conector, no es el aparato, sí era el enchufe. Entonces, mi hipótesis que me planteé es la correcta. ¿Cuál es el primer paso? Hacerse una pregunta. Esa pregunta tiene que estar enfocada al problema o a la propuesta que nosotros tenemos en el proyecto.
¿Cuál es el segundo paso? Y buscar la información, es decir, vamos a buscar información en la literatura, vamos a identificar teorías y estudios que se han hecho previamente y que nos pueden ayudar a nosotros a formular suposiciones relacionadas al trabajo. El tercer paso es formular la hipótesis, o sea, escribir la hipótesis de manera clara, concisa, a la pregunta de partida, que es que va a ser el primer paso. Y el cuarto paso es refinar esa hipótesis. Entonces, volver sobre la hipótesis inicial, revisarla y tratar de que sea clara, específica y comprobable. ¿Ok? Eso es importante. ¿Cuáles son las características de la hipótesis? Porque ¿qué es lo que hace una hipótesis? La hipótesis nos ayuda, ¿qué es la hipótesis? Es una afirmación conjetural acerca de las posibles relaciones entre dos o más variables, ¿ok? Eso es lo que es una hipótesis. ¿Y cuáles son las características de esa hipótesis? Bueno, que van a estar apoyadas en teorías o hechos empíricos, tienen que ser claras, sencillas, específicas, explícitas y comprensibles, congruentes y verificables, o sea, verificar que es verdad o verificar que no es cierto, ¿ok? Tiene que haber una relación entre las variables medibles y deben ser formuladas de forma afirmativa. O sea, tenemos que, como que si nosotros estuviésemos seguros de que eso es así, como dice allí, una afirmación conjetural sobre las posibles relaciones entre las variables que yo voy a investigar o que yo me voy a plantear en mi investigación. Explícitas, aún en los trabajos descriptivos, ellas deben ser expresadas de forma explícita porque se exponen con más claridad en comparación de manera que quede eso bien claro, ¿ok? La peor hipótesis siempre es no tener hipótesis. Por eso es que aún cuando ustedes crean que la hipótesis no es la mejor, tengan una hipótesis. No es bueno no tener hipótesis porque al final la hipótesis es el hilo conductor de esa investigación. Y no es, y no es recomendable usar la redacción de las hipótesis de forma condicional ni en forma de pregunta, porque entonces, acuérdense, de forma afirmativa, como dice allí, afirmación conjetural. ¿Cuáles son las fuentes de las hipótesis? Bueno, a partir de las teorías, es decir, a partir del conocimiento que nosotros podamos tener, a partir de los hechos y fenómenos de razonamiento inductivo, a partir de información empírica. O sea, a lo mejor nosotros podemos, sobre todo saben, sobre todo en medicina, tanto humana como medicina veterinaria, es mucha la información empírica que a nosotros nos puede ayudar a la hora de hacer un proyecto, porque la gente de alguna manera a través de la vida pues va creando sus propias hipótesis y puede de alguna manera darnos información. Pasa en animales y pasa con los humanos también. Entonces, las hipótesis pueden ser opuestas, paralelas, relación causa-efecto, recapitulativas e interrogativas. ¿Cuáles son las funciones de la hipótesis? Como dijimos por allá hace un ratico, orientar la investigación, delimitar el campo y sugerir el método de trabajo. Sugerir de alguna manera el método que vamos a seguir para llevar a cabo nuestra investigación y para darle respuesta a los objetivos que nosotros nos planteamos. En el caso estadístico, pues nosotros hablamos de una hipótesis nula, yo no sé si ustedes han visto estadística, y de una hipótesis alternativa, ¿ok? En el caso de la hipótesis nula es aquella hipótesis que se simboliza como HO, que es una hipótesis que no, donde ustedes dicen que no hay diferencias entre la gente que nació en el campo con la gente que nació en la ciudad. Esa puede ser una hipótesis en relación a X problema, ¿ok? Problema de salud. Ajá. Esa hipótesis nula
parte del supuesto. Entonces, cuando nosotros hablamos, porque ¿qué pasa? Todo proyecto científico debe llevar una forma estadística de análisis o un análisis estadístico. Y para nosotros es importante plantearnos una hipótesis nula. Y generalmente la hipótesis nula es que no existe diferencia, como les decía yo hablando aquí sola, porque se había caído. Este, una hipótesis así que se me ocurre en este momento es, ¿existe diferencia en cuanto a algún problema de salud X entre la población que nació en Guatire versus la población que nació en El Paraíso, por poner algo? Ajá. No existe diferencia en cuanto a ese problema de salud. Esa es la hipótesis que ustedes se plantean, su hipótesis nula. ¿Por qué? Porque generalmente la hipótesis nula, cuando se plantea, es con la intención explícita de ser rechazada, porque ustedes sí quieren conseguir diferencias en salud en cuanto a la gente que nace en Guatire bajo ciertas circunstancias versus la gente que nace en El Paraíso, por ejemplo, bajo otras circunstancias. Entonces, si no se rechaza la hipótesis nula, hay que indicar que los datos no ofrecen evidencia suficiente para descartarla, que es también la posibilidad que puede existir. ¿Ok? Ajá, vamos aquí. La otra es la hipótesis alternativa, en el caso de la estadística, que es aquella que plantea que los valores observados en el universo, en la muestra o en una variable no son equivalentes a los encontrados en otro universo, en otra muestra o en las variables de interés. Lo que significa que sí, en mayúscula, existe una diferencia entre los valores. Entonces, en ese ejemplo que yo les puse a ustedes, este, rechazamos la hipótesis nula, pero aceptamos la hipótesis alternativa, porque sí deben haber diferencias de salud entre los que nacieron allá en Guatire con los que nacieron, por ejemplo, en El Paraíso. Estos son ejemplos sumamente sencillos y traídos por los cabellos, pero es para que ustedes tengan una idea de cómo es la hipótesis alternativa y la hipótesis nula. En los estudios cuantitativos es importante elaborar y someter a pruebas hipótesis estadísticas que sean conceptualmente claras y precisas, ¿verdad? Que nos especifiquen el tipo de asociaciones estadísticas entre las variables estudiadas. Pero eso, quizás cuando ustedes vean estadísticas, que me imagino que si ven, ustedes podrán comprender esto un poquito mejor. Y en algunos casos deben existir tantas hipótesis como objetivos específicos. Particularmente yo pienso que con una hipótesis bien planteada es suficiente. No necesitamos tantas hipótesis como objetivos específicos. Lo ideal es tener una hipótesis basada en el objetivo general, de manera tal que ustedes puedan de alguna forma rechazar o aceptar esa hipótesis. ¿Ok? Ahora vienen las variables. ¿Qué son las variables? Eh, la variable es, pues, que más que nosotros tenemos que utilizar variables. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que medir de alguna manera, ¿verdad? Identificar, definir características o conceptos que nosotros vamos a estudiar y que vamos a medir. ¿Para qué? Para poder alcanzar los objetivos de la investigación, para nosotros poder responder a las preguntas que nos planteamos con los objetivos. Y las variables no son más que elementos que se van a analizar, que se van a comparar para obtener resultados que nos van a dar las conclusiones sobre el fenómeno. Se miden a través de indicadores, o sea, los indicadores nos van a ayudar a nosotros a medir esas variables, ¿verdad? Son atributos, propiedades y características que cambian de una unidad de análisis a otra. Son subdimensiones que tienen las variables, se van a componer, se van
a estar formadas por diferentes ítems y la variable cambia si cambia el indicador. Esa selección va a depender de la medición, de la técnica de medición que tengan ustedes de cada variable. Y el significado de las variables depende del número de indicadores. Y el conjunto de indicadores se denomina índice. O sea, nosotros vamos a, este, todo eso se va a ir viendo a través del análisis. Entonces, esas variables van a ser, por ejemplo, las propiedades de una población que se está analizando en estadística en diferentes disciplinas que pueden tener diferentes valores, ¿verdad? Que son los datos que nos permiten observar cómo una característica cambia de un elemento a otro. El indicador de una variable son los valores que permiten observar claramente esa variable, que pueden ser expresadas en palabras, en frases o en números, ya sea porcentaje, tasa de empleo, tasa de desempleo, tasa de gestación, etcétera, tasa de, no sé, de nacimientos, de morbilidad, de natalidad, de mortalidad, etcétera. ¿Ok? ¿Qué tipos de variables tenemos? Nosotros nos vamos a eh, mm, este, ¿cómo se llama? Fijar un poquito más en las variables dependientes e independientes, pero pueden tener también variables intervinientes, variables dicotómicas, esas que o es esto o es aquello, ¿ok? No pueden ser las dos cosas. Multivectorial, variables continuas, son aquellas variables que tú puedes contar, variables discretas, nominales y ordinales. Las variables cualitativas, que pueden ser dicotómicas o politómicas, esto sí lo voy a pasar rápido, ¿ok? Yo de todos modos les paso a ustedes el archivo para que puedan tenerlo y tener a lo mejor alguna guía. Ajá. Las variables cuantitativas son numéricas, es decir, las cualitativas no son numéricas, es calidad lo que nosotros estamos viendo o no utiliza valores numéricos. Las cuantitativas son las que podemos contar, es es decir, aquellas que pueden representar una cantidad medible. Se clasifican en discretas y continuas. Las discretas son las variables que no permiten el uso de variables intermedias o decimales, por ejemplo, 2,5, 3,5, etcétera. Las continuas, en este tipo de variables sí podemos encontrar valores intermedios. ¿Ok? Las variables dependientes son aquellas que, bueno, en las que se prueba o se mide en un experimento científico. Pueden modificarse a medida que el experimentador o que el investigador cambia la variable independiente. Ella va a depender de la variable independiente y la variable independiente va a depender del investigador. Ajá, las variables independientes es aquella que se cambia o controla en un experimento científico para probar los efectos de las variables dependientes. Hay variables moderadoras y hay variables extrañas, son aquellas que a veces aparecen, que nos van a afectar el proyecto o la investigación y que no la teníamos contemplada. Y hay variables moderadoras que de alguna manera pueden, cambiar el efecto, la relación que existe entre la variable dependiente y la variable independiente. La variable independiente generalmente nosotros la señalamos con una X, se identifica como la causa o antecedente, ¿verdad? Y son todos los elementos o factores que explican un fenómeno científico. Mientras que la variable dependiente, que va a depender de la independiente, se distingue con la letra Y o con la Y y se considera que es el efecto o el resultado de lo que causa la variable independiente. ¿Ok? No es el propio investigador quien determina las variables, es el objeto de estudio quien lleva al investigador a determinar esas variables. Y eso lo van a aprender ustedes a medida que van revisando investigaciones y experimentos. Ajá. En algunas investigaciones, experimentos, se puede estudiar la relación que existe entre dos o más variables para establecer cómo un evento tiene efectos sobre otro. ¿Ok? Y una variable es considerada dependiente en un análisis
una variable que es considerada dependiente en un análisis puede ser independiente en otro o viceversa. Depende de cómo el investigador se plantee ese trabajo o ese proyecto de investigación. Algunas características de variables dependientes está que son el centro de la investigación, se modifican en relación con la variable independiente, son los efectos de un fenómeno y se representan con la letra Y. Las variables independientes se estudian por el efecto que tienen en la variable dependiente. Ellas o se modifican por la manipulación del investigador, son causas de un fenómeno y se representan con una X. Esas son algunas características así bien concretas de los que serían las variables dependientes e independientes. Según su escala, bueno, hay variables nominales, ejemplo, estado civil, el, el departamento de la compañía en el que trabaja un X empleado, esos son algunos ejemplos, ¿verdad? Ajá. Dentro de lo que es el método científico o cuando ustedes van, por ejemplo, a algún congreso, generalmente van ustedes a tener alguna charla en un congreso que les hable del estado del arte. ¿Y qué es el estado del arte? No es más que algo que nos dice cuál es el nivel alcanzado por un arte específico. Esa es una definición, ¿verdad? Esto es algo que apareció a finales del siglo XIX en Estados Unidos y que primero se llamó Status of the Art o Estatus del Arte, que a inicios del siglo XX se cambió por esto, estado del arte, State of the Art. Quiere decir que es lo último que se ha publicado en un tema específico. Existen varios conceptos. Por ejemplo, es el estadio actual del desarrollo de un tópico, asunto, materia, temática, ya sea práctico o tecnológico. Puede ser el uso de las técnicas o métodos más modernos y avanzados. Y puede ser puede calificar algo como lo mejor que puede presentarse en la actualidad. Entonces, es el estado más reciente en el desarrollo de un producto que va a incorporar nuevas ideas y nuevos hechos. Esa es, por ejemplo, la definición que tiene el diccionario inglés de Oxford. eh, que nos dice que es lo último o lo que podemos tener nosotros más reciente en cuanto a literatura que esté relacionada con el trabajo que nosotros vayamos a buscar, lo que estemos tratando de identificar. Ajá. Entonces, el estado del arte está muy relacionado con el marco teórico, con la revisión documental, con la búsqueda de evidencias. Entonces, no es más que el estado del arte, es como el marco, entra dentro de lo que es el marco teórico y es el marco referencial de la investigación y da cuenta de lo que es el avance en el área, o sea, de lo último que nosotros podemos encontrar. El marco teórico, bueno, nos va a dar los modelos explicativos y conceptuales y nos va a llevar hacia a nosotros identificar también el marco metodológico, ¿ok? La revisión documental no es más que buscar todas las experiencias de investigación y relacionarlas con con las posibles intervención que nosotros podamos tener del fenómeno que nosotros vamos a estudiar o de la pregunta de investigación que nosotros podemos tener. Buscar evidencias, bueno, procura reseñar o repensar el conjunto de datos sobre los cuales se puede tomar decisiones con relativa viabilidad. O sea, nosotros, como investigadores, somos buscadores de evidencias, somos observadores y a través de la observación podemos entonces buscar las evidencias. Podemos hacer revisión documental, podemos hacer revisión de literatura y dentro de esa revisión de literatura, nosotros nos vamos hacia lo que es lo más nuevo para ver qué es lo que se está investigando, porque posiblemente la idea que tenemos es algo que ya se investigó, sin embargo,
puede haber sido investigado en otra parte, que no es aquí en Venezuela, y posiblemente si lo hacemos aquí puede ser algo novedoso. No necesariamente lo que ya se ha investigado en otras latitudes deja de ser un proyecto o una pregunta de investigación para nosotros, ¿ok? Porque las condiciones son diferentes. Ajá, dentro de lo que es el método, el proceso metodológico del estado del arte, y esto lo vamos a pasar rapidito, ¿verdad? Existe primero una primera fase que es la fase de contextualización, que es lo que nosotros vamos a analizar. ¿Cuáles son los límites que le estamos poniendo nosotros a la investigación? ¿Cuáles son los recursos documentales con los que contamos? Muchas veces no tenemos todos los recursos documentales que nosotros necesitamos. ¿Cuáles son los criterios de búsqueda de información? Esa es otra cosa que es importante. Dependiendo de los criterios de la búsqueda de la información, de las palabras clave que nosotros utilicemos, vamos a conseguir una literatura actualizada o no. La segunda fase es cómo vamos a clasificar esa información. Eso implica que tenemos que analizar la información registrada, la que hemos conseguido, ¿verdad? Para ver cuáles son los temas de mayor amplitud que van a constituir la base de nuestro marco teórico. Que de todo eso que buscamos, nosotros podemos consultar 100 trabajos. Ajá, pero vamos a utilizar esos 100 trabajos, ¿no? Leemos y aquí va un dato que particularmente yo hago. Cuando yo estoy buscando literatura, y entró un artículo de investigación, yo me leo el título, por supuesto, el resumen, que es importante, la introducción, porque ese es el marco teórico de ese trabajo que están ustedes leyendo, y me voy, me leo los objetivos. Generalmente los objetivos están en esa introducción. Al final de la introducción van a estar los objetivos y luego me voy a los resultados y las conclusiones. Y allí veo si realmente el trabajo me va a prestar algún beneficio para mi revisión o es algo más, bueno, es parte de la literatura que he revisado, pero que no me va a dar mayor información al trabajo. ¿Ok? La tercera fase es la categorización y la recomprensión. O sea, nosotros vamos a ver cómo podemos hacer esa interpretación, cómo podemos entender de forma teórica ese contenido de manera tal que nosotros podamos generar nuestras hipótesis y podamos orientarnos de manera teórica a cómo vamos a accionar, a cómo vamos a hacer, cuál es el método que nos vamos a plantear para responder estas preguntas. ¿Ok? Ajá, ¿cuál es la finalidad de ese estado del arte? Bueno, reconocer y obtener conocimiento, construir un saber, comprender un fenómeno y crear un marco conceptual o un balance documental lo mejor y lo más actualizado posible. Esa es la finalidad del estado del arte. Vamos al muestreo. Sofía, tú me dirás cuánto me queda porque ya yo perdí la hora, el tiempo que llevaba. Ajá, el muestreo. ¿Qué es el muestreo? Es la selección del conjunto de individuos de una población con el fin de estudiarlos y poder caracterizarla, ¿verdad? De manera tal que nosotros podamos caracterizar esa población. O sea, nosotros tomamos una muestra de la población porque no podemos estudiar la población completa. Entonces, buscamos de manera tal que saber con una cierta muestra, podemos nosotros hacer inferencias sobre la población. Entonces, la población la vamos a identificar nosotros como una N mayúscula, mientras que, porque es la totalidad de los individuos que nosotros vamos a estudiar, mientras que la población, que digo, mientras que la muestra la vamos a identificar nosotros con una N minúscula, que es parte representativa de esa población a partir de la cual nosotros vamos a poder hacer extrapolaciones de la información hacia la población. O sea, con base en esta muestra, yo puedo decir qué es lo que está pasando en esa población. ¿Ok?
¿Cuáles son las ventajas del muestreo? Bueno, economiza tiempo, esfuerzos y recursos, porque no tenemos el dinero ni el tiempo para analizar, ni tenemos todo un equipo muy grande para poder nosotros estudiar toda una población. Segundo, va a posibilitar la profundización en variables que podamos incluir, porque al ser menos el número de individuos a muestrear, posiblemente podemos incluir mayor número de variables en nuestro proyecto. Podemos tener de alguna manera un mayor control de las variables porque es menor el número de individuos a estudiar. Pero ¿cuáles son las desventajas? Bueno, vamos a tener menor precisión de resultados por error de muestreo, porque a lo mejor no vamos a hacer un muestreo adecuado para contestar las preguntas de investigación. Sin embargo, ay, concha, esa es una de las, o quizás esa es la mayor de las desventajas. Sin embargo, eso se puede subsanar de alguna manera y ya veremos cómo. Ajá. ¿Cuáles son las características del muestreo? Que tiene que ser representativo, representativo de la población que nosotros estamos estudiando. Debe ser probabilístico, es decir, hacer una selección aleatoria. Nosotros no podemos escoger lo que nosotros queramos, sino lo que nos vaya de forma aleatoria, lo que nosotros tengamos dentro de esa población. Porque si nosotros escogemos a dedo lo que queremos incluir, entonces va a ser una investigación que va a ser sesgada. ¿Ok? La unidad muestral, ¿verdad? Son los elementos de la población que se van a estudiar, no deben solaparse y cada miembro va a pertenecer a una sola unidad de muestreo. No es que un miembro va a estar en todas las unidades de muestreo. Ajá. Es la unidad de observación, es una unidad física que interesa estudiar u observar con fines de investigación. Y por último, el tamaño de la muestra que va a depender de la población a estudiar. El tamaño de la muestra, que es interesante, porque es el número de observaciones o replicados que vamos a incluir en un estadístico para que sea válido y sea repetible. ¿Ok? El tamaño de la muestra, podemos hacer inferencias acerca de una población a partir de una muestra y que sean inferencias válidas, que no sean inferencias que se presten a la duda, porque si no, entonces nuestra investigación no va a ser creíble. Y generalmente el tamaño de la muestra va de acuerdo con el costo, es decir, con los recursos que nosotros tenemos, con el tiempo que nosotros tenemos para ese trabajo, dependiendo también del tema que vamos a estudiar, eh, el tiempo que vamos a utilizar en la recolección de datos y la necesidad que esos datos sean válidos estadísticamente. El tamaño de la muestra nos debe llevar a tener datos cuyos resultados van a ser válidos estadísticamente, porque de otra manera no vamos a tener validez como trabajo de investigación. ¿Cómo determinamos el tamaño de una muestra? Bueno, ahí existe un método práctico o empírico, ¿verdad? Que es usando el 10% cuando n es entre 1000 y 2000 individuos, o un 5% cuando es mayor a 2000 individuos. Pero el método científico nos dice que hay medidas que son medidas de resumen, cuando uno está haciendo estadística como la media o el promedio, la mediana, que es el valor que está en el medio, y la moda, que es el valor que más se repite. Entonces, allí eso lo podemos nosotros utilizar como método para calcular el tamaño de la muestra, pero también tenemos, y ya vamos a eso, ¿verdad? El tipo de muestreo hablamos que era probabilístico o no probabilístico. El probabilístico es aquel en el que todos los miembros de una muestra tienen la misma probabilidad a ser seleccionados. Entonces, ¿cuáles son, cómo van a ser seleccionados? Bueno, el investigador va a fijar unos criterios, perdón, y exige al azar los miembros de la población que cumplan con esos criterios, con esos criterios. Y el no probabilístico es en el que el investigador selecciona muestras basadas en un juicio subjetivo, en vez de hacer la selección al azar. Entonces allí es
Depende también del tipo de investigación que nosotros estemos haciendo. Generalmente generalmente o la mayoría son muestreos probabilísticos. El probabilístico puede ser aleatorio o simple, donde cada individuo tiene la misma oportunidad de ser seleccionado. Entonces, dentro de una población, yo escojo dependiendo de, no sé, en el caso mío, nosotros cuando estamos trabajando, cuando yo voy a trabajar con las vacas, ¿cuál es mi método aleatorio? Y ustedes se van a reír. En la medida en que ellas entren al brete por donde tienen que pasar, esa es la forma para mí más al azar que yo puedo conseguir. Entonces, o a lo mejor digo, la primera sí, la segunda no, o sea, una sí, una no, una sí, una no. De manera tal que yo estoy escogiendo esto al azar. No es, yo voy a escoger la que tiene mejor, la que tiene mejor cara, la que me cae mejor. No, eso no es probabilístico. Puede ser sistemático, que no es más que selección aleatoria del primer elemento de la muestra y luego se seleccionan otros utilizando intervalos fijos sistemáticos, es decir, yo escojo, ¿verdad? Como esto que estoy haciendo ahora, un probabilístico sistemático. El primero no, el segundo sí, el segundo no, el tercero no, el cuarto sí, como hago yo con las vacas, por ejemplo. Probabilístico estratificado, bueno, nosotros, la población se distribuye en diferentes grupos homogéneos en estratos y elegimos aleatoriamente miembros de cada uno de esos estratos. Entonces, dentro de lo que sería la comunidad de hospitales, yo voy a elegir elementos al azar de cada uno de los hospitales para formar la muestra para mi investigación. ¿Ok? También tenemos los conglomerados, que son individuos de la población que se seleccionan al azar por agrupaciones o por clúster, que es su palabra en inglés. Entonces, de una determinada población, yo voy a seleccionar solo aquellos que presenten, no sé, X características o que hayan presentado algunos síntomas, etcétera, que serían esas agrupaciones o clústeres que voy a tener. El no probabilístico, que es puede ser por conveniencia, selecciona solo aquellos casos accesibles que puedan ser incluidos. No probabilístico por cuota, selecciona una muestra que involucra individuos que representan una población, pero que se eligen por sus rasgos o cualidades. Accidental recluta individuos hasta tener el número necesario para completar el tamaño de la muestra deseado. Muchas veces eso, a lo mejor en medicina es algo que se hace porque no se tienen, no todo el tiempo, y por cuestiones también de tipo ético, no todo el tiempo, pues ustedes van a tener el número de- el número de la muestra que ustedes desean. ¿Ok? Ajá. Igual, puede ser probabilístico intencional, que selecciona individuos característicos de una población y que limita solo la muestra a este tipo de individuos. O sea, yo nada más quiero esto que está allí. Tipos de N, bueno, es la población total, que puede ser una N por tamaño o por extensión, puede ser infinito, puede ser finito. Por naturaleza o estructura de la población, puede ser un muestreo homogéneo, puede ser heterogéneo, ¿verdad? Y los tipos de muestra poblacional a obtener, o sea, la N, que es la N minúscula, por interrelación, puede ser independiente, puede ser dependiente, por su relación con la población, ¿verdad? Si es representativa, si no es representativa, si lo estoy seleccionando, si es sesgada. ¿Cuántos elementos deben seleccionarse? Bueno, ¿cuál es el tamaño de la muestra que yo debo tener? ¿Cómo deben seleccionarse los elementos? Bueno, tenemos que utilizar un procedimiento de muestreo que de acuerdo a la investigación que nosotros vayamos a hacer, podemos utilizar ese procedimiento, ¿verdad? Puede ser aleatorio, puede ser no aleatorio. Y debe ser representativo, que eso es lo más importante. Ustedes tienen que escoger una muestra representativa de la población objeto de estudio, porque de otra manera esos resultados no van a ser válidos. Vamos ahora al diseño metodológico, que es una parte sumamente importante porque son los elementos, son los métodos que ustedes van a utilizar para recolectar
para analizar las variables medibles del problema de investigación que ustedes están planteando, es decir, todos aquellos métodos utilizados para procesar sus muestras, para recolectar la información, después para analizarla. Dentro de ese diseño metodológico está la parte estadística también. Y es el marco que vamos a crear nosotros para encontrar las respuestas a las preguntas que tenemos nosotros con los objetivos, ¿ok? Que son las preguntas de la investigación. Pueden ser, pueden definirse también como las estrategias que surgen para comprobar la hipótesis que nosotros nos planteamos. Es el plan general para responder las preguntas de investigación y va a responder a dos preguntas principales: cómo se recolectó o se generó la información y cómo se analizó dicha información. A eso va a responder el diseño metodológico. ¿Cuáles son los elementos del diseño metodológico? Bueno, depende del tipo del estudio a desarrollar, del universo o de la muestra que vayamos a tomar, de los métodos o instrumentos que vayamos a utilizar para recolectar la información, o sea, los datos, de los procedimientos que vayamos a utilizar para procesar la información, de la tabulación o del orden o de la organización que vayamos a utilizar nosotros, que vayamos a tener para, valga la redundancia, organizar los datos y luego analizarlos. ¿Ok? ¿Cuál es la base para la selección del tipo de estudio? Bueno, es un esquema general o marco estratégico que nos da unidad. Debe ser coherente, tener secuencia lógica, ¿verdad? Y debe dar sentido práctico a las actividades que nosotros vamos a usar para buscar la respuesta al problema y a los objetivos planteados. ¿Cómo podemos nosotros seleccionar el tipo de estudio? Bueno, dependiendo de las variables por estudiar y cómo medirlas. ¿Existe algún riesgo para los sujetos en estudio, sobre todo los que estamos trabajando en medicina, sea medicina humana, medicina veterinaria? ¿Cuál es la relación entre las variables? ¿Cuánto tiempo tenemos nosotros para ese estudio? ¿Va a ser un estudio de varios años? ¿Va a ser un estudio de pocos años? ¿Va a ser un estudio de pocos meses? ¿Va a ser un estudio de pocas semanas? Etcétera. Recursos disponibles. Esa es una de las cosas más importantes que nosotros tenemos que tener en cuenta para plantearnos una investigación, para plantearnos un diseño metodológico. Si ustedes hacen un proyecto muy ambicioso, a menos que sea un proyecto interdisciplinario, que posiblemente al ser interdisciplinario, pues va a atraer, va a llamar la atención y puede dar un mayor financiamiento, lo que nos va a limitar a nosotros, nuestra investigación, son los recursos, es decir, el dinero que vamos a tener disponible para el estudio. Y hoy en día ustedes saben que todo está costoso, entonces cualquier cosa que nosotros planteemos va a ser mucho dinero. Según el tiempo de ocurrencia, ¿cómo puede ser ese estudio? Retrospectivo, prospectivo, retroprospectivo. Según la secuencia del estudio y el periodo va a ser transversal, va a ser longitudinal. Según el control del investigador sobre las variables, pueden ser casos y controles. Posiblemente ustedes tienen muchos proyectos o trabajos de tipo caso control o casos de estudio en medicina, igual que nosotros en medicina veterinaria, estudios de cohorte. Según el análisis y el alcance de los resultados, pueden ser descriptivo, analítico, experimental, cuasi experimental, de intervención, etcétera. Según el nivel de investigación, bueno, si es exploratoria, mucha de la investigación que nosotros hacemos es exploratoria. Puede ser investigación confirmativa. Según el control de las variables, puede ser ex post facto, puede ser experimental, nuevamente cuasi experimental, y otros tipos de estudios que pueden ser bibliográficos o estudios de campo. ¿Ok? En medicina, tanto veterinaria como medicina humana, se usan muchos estudios de campo. Ah,
Esto sí lo voy a pasar rápidamente porque creo que es más fácil que ustedes lo tengan, que se lo lean y cualquier pregunta, pues con mucho gusto se va a contestar, ¿verdad? Pero el descriptivo es describir el estatus actual de una variable identificada. Generalmente se inicia sin una hipótesis, pero surge luego de recoger la información. O sea, yo voy a describir algo y con esa descripción yo puedo formular después una hipótesis. El correlacional que permite determinar relación entre dos o más variables utilizando información estadística para conocer tendencias y patrones en la información. Experimental, que es utilizar el método científico para establecer relación causa-efecto entre el grupo de las variables de la investigación. Ese quizás es el que más nosotros utilizamos. La variable independiente controla las demás y esa variable independiente es manipulada para determinar los efectos sobre las otras variables. El semi-experimental que establece una relación causa-efecto, pero la variable independiente se identifica y el investigador no la manipula, de manera tal que él no va a tener la misma intervención que podemos tener en un estudio de tipo experimental. La experimentación, que no es más que llevar a cabo el trabajo de investigación, ¿ok? Que es poner a prueba la hipótesis, que es comprobar si eso que nosotros estamos planteando es válido y ocurre en todos los casos, o si por el contrario son resultados que no permiten explicar todos los casos que nosotros queremos explicar. Permite exponer objeto de estudio, explicar o predecir resultados, causas y consecuencias, la experimentación. Permite desarrollar habilidades, ¿verdad? Que es la observación. Acuérdense ustedes, un investigador tiene que ser un buen observador. No podemos ser despistados porque en un despiste se nos pasa un detalle y ahí viene el problema. Debe haber capacidad para definir una hipótesis. Entre las habilidades, nosotros tenemos que desarrollar habilidades para definir hipótesis, organizar datos, y eso también forma parte del tipo de personalidad que nosotros tengamos. Si somos organizados, posiblemente no vamos a tener mayor problema para organizar datos. Si no somos organizados, sino por el contrario, un poquito desorganizados, entonces eso puede traernos un problema, porque parte de la experimentación está en la organización y la sistematización de esos datos. ¿Ok? Y a través del análisis de esos datos, ¿sabe? Vamos a obtener conclusiones y posiblemente vamos a dar algunas recomendaciones. Entonces, ¿qué modalidades de experimentación podemos tener? Experimentación básica, la experimentación que hacemos en medicina, tanto veterinaria como en medicina humana, lleva mucho de experimentación básica, ¿verdad? Pero también existe la experimentación aplicada y también en tanto en veterinaria como en medicina humana hay experimentación aplicada. Experimentación de laboratorio, experimentación a campo, nosotros hacemos mucha experimentación a campo, experimentación humana, experimentación animal, o sea, diferentes tipos de experimentación. Y muchas veces la experimentación humana hace experimentos en animales, en roedores, para extrapolar a lo que es la medicina humana, quizás cuando hay algunas ¿cómo se llama eso? Impedimentos de tipo ético que no permitan usar el humano. Y pasa exactamente igual en la medicina veterinaria. ¿Cómo hacemos la recolección de datos? Vamos a hablar de varias cosas importantes, ¿verdad? El método, que es el modo de relación entre el investigador y lo investigado para la recolección de datos y logro de los objetivos. Nosotros tenemos que ser metódicos para hacer la recolección de datos. Tenemos que hacer un plan de recolección de datos, hacer una planilla para la recolección de datos, ¿ok? Es decir, tener un instrumento que es el mecanismo que va a utilizar el investigador para recolectar y registrar esa información. Fuentes de información, bueno, sucesos o documentos a los que el investigador va a recurrir, va a investigar para obtener información del objeto en estudio. Y esas fuentes de información pueden ser primarias,
como la observación, la entrevista o cuestionario, en el caso de que ustedes estén haciendo una investigación a campo o una investigación muy precisa, ¿verdad? Ya que nos va a suministrar evidencia directa sobre el tema a investigar o una fuente de información secundaria que se obtiene, la información la vamos a obtener a través de documentos o de otras formas de registros de información. Aquí hay características de las fuentes primarias y las fuentes secundarias que ustedes se las revisan cuando revisen el archivo para ganar un poquito más de tiempo. Igual aquí tenemos que, no entiendo qué pasó aquí, pero esto se cambió un poquito, los colores y esto también lo van a revisar. De manera tal que las bases de nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer con esa información que estamos recolectando? Vamos a construir lo que conocemos bases de datos. ¿Ah? Toda investigación nos va a llevar a obtener datos. Y esos datos los vamos a tener nosotros en una base de datos que tenemos que tener segura. Cuando ustedes tengan datos, guárdenlos en diferentes partes. Porque si a ustedes se les pierde la libreta en la cual están anotando, ay, 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 vamos a tener problemas. Entonces, traten de guardar esa información en diferentes sitios, en la computadora, en la nube, envíense un correo electrónico con toda esa información de manera tal que lo tengan seguro. Guárdenle no sé, ahora ya creo que no existen ni pendrive. Entonces es importante tener esa base de datos segura. Ajá. ¿Cuáles son las ventajas? Bueno, que tenemos independencia entre los datos y los programas informativos. Disminuye la redundancia o repetición de datos o la pérdida de los mismos, o sea, de manera que nosotros no repitamos los datos o que no se nos vayan a perder, como les decía anteriormente. Facilita el análisis de los datos de manera de hacerlo mucho más eficiente. Ajá, y reducen el espacio de almacenamiento y facilitan su transporte. O sea, eso tienen ustedes que tenerlo almacenado en algún lado, de manera que si están hoy en Caracas y se van a hacer sus pasantías por allá en Ciudad Bolívar, ustedes puedan tener a la mano toda la información de su trabajo. ¿Ok? De eso saben ustedes posiblemente mucho más que yo. De acuerdo con la variabilidad de los datos almacenados, las bases de datos pueden ser bases de datos estáticas, dinámicas, de acuerdo al contenido, pueden ser bibliográficas, de texto completo, directorios, bancos de datos, de acuerdo al tipo de modelo, pueden ser jerárquicas, pueden ser datos de red, pueden ser datos de bases de datos relacionales, etcétera. ¿Cuáles son los principios de una base de datos? El fundamental es no duplicar la información. Para eso es que ustedes tienen una base de datos. En segundo lugar, para tener una información correcta y completa. La información en tablas divididas de acuerdo con el tema, o sea, tienen que sistematizar esa información. ¿Cuáles son los objetivos? Almacenar solamente lo necesario, normalizar la estructura de los instrumentos que ustedes tengan para organizar esos datos, ¿verdad? Puede ser en tablas, que facilita el control de la repetición de la información, evita la pérdida de la información, puede mantener consistencia de esos datos, permite relacionar la información. Ustedes a medida que vayan viendo y almacenando esos datos, ustedes mismos pueden ir sacando algunas conclusiones relacionando los datos. Da flexibilidad a la base de datos, ¿verdad? Hay posibilidad de agregar otros datos. Ajá. Seleccionar el tipo de datos más adecuado, si es texto, si es número, si es fecha, si es hora, todo depende de lo que ustedes vayan a estudiar. ¿Qué se hace para diseñar una base de datos? Bueno, determinar la finalidad para la cual la vamos a usar, cuáles son los usuarios, buscar organizar la información necesaria, cuáles son los datos necesarios que tengo que incluir, qué tipo de informes voy a producir. Ay, Dios mío, preguntas de investigación que deben responderse mediante el análisis de la base de datos. Debería dividir la información en temas principales para tener las tablas de resultados, ¿verdad? Ajustar el diseño para detectar errores, aplicar la regla de normalización de datos para comprobar que la base de datos está correctamente estructurada.
todo esto se va aprendiendo con el tiempo, no, no se sientan abrumados con tanta información. Ejemplo de una base de datos. ¿Verdad? En un trabajo que se estaba haciendo, necesitaba en la primera columna, ¿verdad? Tenía la identificación de la vaca, al grupo que ella pertenecía, el día posparto, el ciclo estral en el que estaba, si tenía algún folículo clase 3 colocaba cuál era el tamaño de ese folículo, cuándo había emergido el folículo, qué día posparto había emergido ese folículo, qué tamaño tenía ese folículo cuando se hizo preovulatorio. Entonces, todo depende de los datos que ustedes tengan, de lo que ustedes estén estudiando. Y fíjense, pueden utilizar ciclo estral, utilizar a identificar, o sea, tener las cosas identificadas. El grupo uno es el control, el 2 es tratamiento, de manera tal de tener todo para un análisis, sin un análisis estadístico, porque muchas veces esos paquetes estadísticos no aceptan sino valores numéricos. ¿Ok? Otro ejemplo de base de datos, aquí quizás un poquito, no es el mismo ejemplo, pero en una forma más grande, de manera tal que nosotros podamos tener esa información. Ok, cada columna representa una variable, la identificación de la vaca, el grupo, el día posparto, el ciclo estral, el número de folículos de tamaño grande, etcétera. Ajá, la primera columna es la columna clave porque es la que me va a dar la información de cada, me va a decir en la vaca tal tenía que pertenecía a este grupo tenía todas estas características, ¿ok? El resto de las columnas son independientes entre sí y algunas de las variables pueden ser cualitativas, que son las cualitativas, requieren de codificación, por ejemplo, sexo, preñez, etcétera. Yo las tengo que codificar porque de otra manera no va a ser posible analizarlas. ¿Ok? Y las variables cualitativas no requieren codificación, en todo caso o en algún caso podrán requerir una transformación de manera tal que el análisis sea un poco más fácil, el análisis estadístico sea más fácil. Entonces vamos al análisis de los datos. Para esto, bueno, ustedes me imagino deben estudiar, ¿cómo se llama? Estadística. Entonces los datos nosotros nos da la historia de qué es lo que hemos hecho, ¿verdad? Esos datos tenemos que interpretarlos de manera de obtener una información, ¿ok? No es más que el conjunto de técnicas y procedimientos utilizados para examinar, organizar y comprender la información recopilada durante la investigación. Y esto se hace, de forma con estadística, es decir, convierte datos sin procesar en una información práctica. Y dependerá de qué, del estudio realizado, de los objetivos de la investigación, del tamaño de la muestra, de los métodos utilizados para su recolección. Esto es importante, debe ser honesto y sin sesgos el análisis de los datos. Debe respetar la realidad de la información obtenida, porque desgraciadamente hay mucha gente que falsea. ¿Se acuerdan lo primero que hablamos de la falsabilidad que puede tener el método científico? Porque puede haber gente que puede utilizar el método científico, pero da una información falsa. Uno de los puntos más importantes de la investigación, porque es a través de esto que nosotros vamos a saber si la información es válida o no es válida, si es estadísticamente significativa, si no lo es, y si es estadísticamente significativa, ¿qué significa esto? Y si por el contrario no es estadísticamente significativa, también cuál significado tiene, ¿ok? Y un análisis equivocado conlleva una interpretación equivocada de la realidad. Eso es muy importante. Por eso es que es importante tener una idea de cuál es el método estadístico a utilizar para analizar los datos. No, eso, el análisis lo que es separar elementos básicos de la información de manera tal que nosotros podamos responder a las preguntas que nos planteamos con los objetivos. No es más que descomponer la información
tenemos que elaborar un plan de análisis, es decir, cómo vamos nosotros a analizar, cómo es la información que nosotros vamos a recolectar, es cuantitativa o es cualitativa o es cuantitativa y cualitativa, cómo la vamos a analizar. La interpretación no es más que un proceso mental que busca el significado de lo que tiene la información que recolectamos para entonces luego producir un informe. ¿Ok? Ustedes con ese informe van a decir cómo fueron sus resultados y qué fue lo que hicieron. Pero eso es un proceso que lo tienen que hacer ustedes. Muchas veces uno busca ayuda en otras personas para una buena interpretación de los datos, lo cual también es válido. Entonces, el análisis mala interpretación del problema, de las variables, de la hipótesis y del marco teórico nos da a nosotros cómo vamos a hacer ese análisis y cómo van a ser los datos que tenemos analizados, cómo van a ser los resultados que obtenemos. ¿Cómo se hace? Bueno, definiendo preguntas medibles, claras y concisas, decidiendo qué es lo que vamos a medir, cómo lo vamos a medir, recolectando los datos, mantenerlos organizados, y vuelvo otra vez, es importante la organización y sistematización de esos datos. En cuarto lugar, realizar un análisis profundo de esa información, interpretar esos resultados, que es lo más importante. ¿Cómo los recopilamos? Bueno, deben plantearse dos preguntas clave. ¿Mi investigación estará al mismo nivel de otras? Yo considero que está al mismo nivel de otras. Por supuesto, como uno a veces es medio, ¿cómo se dice? No pedante, pero medio creído, y si dice, sí, mi investigación está al mismo nivel de otras, pero hablemos con el equipo de investigación y seamos sinceros en ese aspecto, ¿verdad? ¿Serán creíbles mis resultados? Esto es muy importante porque eso es parte eso es parte del crecimiento de uno como investigador, dar resultados creíbles, producir información que que sea importante para la ciencia, sea en medicina humana, sea en medicina veterinaria. Ah, deben cumplir dos premisas los datos. Ser fiables, ¿ok? Des- que esa investigación realizada y la información obtenida sean únicas, es decir, ustedes no se van a copiar de nadie, que sean válidos, que responda a las preguntas. ¿Estamos midiendo lo que creemos que estamos midiendo? Una pregunta. ¿Cómo obtener acceso a la información y datos obtenidos? Es la otra pregunta, para que nosotros podemos tener que los datos nuestros tengan validez. Y otros investigadores utilizan los mismos métodos de recolección de datos. Por eso es que cuando nosotros hacemos esa revisión de la información a través de la revisión de literatura, por allí nosotros podemos revisar o anotar cuál es el método utilizado por otros investigadores para recolectar esos datos. Pero además deben ser fiables. O sea, si como les digo, sin embargo, posiblemente su información es fiable, pero no es válida. Entonces, todo eso tenemos que nosotros tenerlo en cuenta, que sean viables y que digo que sean, bueno, sí viables, que sean fiables y que sean válidos nuestros datos. ¿Qué hacer cuando ya se tienen los datos? Bueno, verificar y editar los datos recolectados, o sea, organizarlos, que sean los datos adecuados. A veces uno toma información de más, pero creo que a veces es mejor tener más y no llegar al momento en que dice, wow, yo sí, ¿por qué no tomé esta información? Si la tuviera, pudiera dar otra respuesta, ¿verdad? Editar y depurar los datos, porque a veces también nosotros tomamos más datos de los que nosotros necesitamos, que sean datos legibles, que sean fáciles de entender, consistentes, que vayan de acuerdo con los objetivos de la investigación y que sean exactos. ¿Ok? ¿Cuál es la ventaja? Bueno, identificamos patrones y tendencias que no se nos pasen desapercibidos. Distinguimos si las diferencias observadas son significativas o son solo por suerte que nos dieron significativa, que también puede pasar.
pueden facilitar la toma de decisiones informadas y basadas en evidencias. No es que ustedes van a estar dando información porque se les antojó, sino que tienen la evidencia para dar esa información. Reducen el tiempo y los recursos necesarios para obtener información significativa y comunican de una manera más efectiva esa información de manera que sea fácil de representar y de entender. Esas son las ventajas del análisis de los datos. Que ustedes puedan pasar esa información con mayor facilidad y que sea entendible. ¿Qué es importante? ¿Por qué es importante? Porque describe y resume los datos, identifica la relación entre las variables, compara las variables, identifica la diferencia entre variables, pronostica resultados, que es una de las cosas que es quizás el objetivo de nuestro trabajo, o sea, cuáles son los resultados. Posiblemente, a lo mejor cuando ustedes están estudiando y organizando sus datos y analizando, ya ustedes pueden decir cuáles van a ser los posibles resultados. Pueden tomar las mejores decisiones, ¿verdad? Debido a que tienen un análisis de datos, porque recolectaron datos, los interpretaron como es, de manera que pueden tener el camino a seguir con mucho mayor seguridad. Pueden encontrar tendencias y entonces tomar medidas, es decir, se pueden adelantar a las tendencias antes de que alcancen el punto que sea más crítico y utilizarlas en beneficio de lo que ustedes estén haciendo. En este caso, bueno, esto era una exposición para una empresa, pero en todo caso del trabajo en que ustedes ah, están ejecutando, ¿verdad? Pueden hacer una mejor asignación de recursos. Cuando ustedes tienen esos resultados, ustedes pueden decir, bueno, ahora yo puedo utilizar estos recursos que estaba utilizando en tal cosa que no es tan necesaria, los puedo diversificar hacia este otro aspecto en que necesito un poco más de dinero, ¿ok? Entonces pueden utilizar los talentos, las herramientas, el dinero de manera más eficiente, de manera que ustedes puedan tener una mayor efectividad y una mayor eficiencia en el trabajo de investigación. Fases, bueno, validación de los datos, edición de los datos, vamos rápido, codificación de los datos, que es importante porque se asocia con la agrupación de datos por respuestas a las respectivas variables, que es lo que yo tenía allá en esa que les mostré, ¿verdad? Ajá. En cuanto a la validación, la información recolectada está de acuerdo con estándares preestablecidos. Ajá. Asegurar que la información ha sido bien recolectada y que nosotros no vamos a tener, no vamos a obtener o a dar información fraudulenta. ¿Ok? Proyección, asegurarse que cada participante o cada persona de las que nosotros tenemos en nuestro trabajo de investigación o animal, en mi caso, haya sido seleccionado de acuerdo a los criterios de investigación, que los estándares de procedimientos sean éticos, que la recolección de datos sea de forma ética, que nosotros no vayamos a estar recolectando cosas que no son o haciendo cosas para que los resultados, para que el procedimiento no sea ético. Exhaustividad, asegurarse que lo que nosotros estamos buscando es la realidad. En el caso que estemos haciendo una encuesta, ¿verdad? Asegurarse que el encuestado respondió todas las preguntas de la encuesta de manera a ustedes tener la información. La edición de los datos, bueno, una muestra grande que puede tener errores, que nosotros podemos de alguna otra fuente, de alguna otra manera haber equivocado y tenemos que revisarlos y si a lo mejor es posible todavía reacomodarlos. Consiste en confirmar que los datos recolectados están libres de errores, que eso es importante hacer comprobaciones básicas, si existen valores atípicos, a lo mejor atípicos, porque sí son así o porque algún error en la anotación, y editar los datos brutos para prepararlos para el análisis. La codificación, bueno, es importante para la organización. Consiste en agrupar datos por variables. Ejemplo, si realizamos una encuesta, esto es un ejemplo para la empresa, ¿verdad? Vamos a recolectar los datos por rango de edad, porque a lo mejor así es más fácil analizar. Igualmente ustedes, si están estudiando alguna enfermedad,
si es más frecuente en qué rango de edad es más frecuente, etcétera. ¿Qué es la interpretación de resultados? Bueno, volvemos a lo mismo, un proceso mental mediante el cual se trata de encontrar el significado a la información que nosotros hemos recabado. Es el proceso de revisión de datos para llegar a conclusiones relevantes a través de métodos analíticos. Ajá, esto ayuda al investigador a tomar una decisión informada, tiene la base, o sea, tienen sus datos, tiene la base, tiene la autoridad para dar esa información. En términos empresariales, bueno, esto es otra cosa, ¿ok? Ajá. Pero lo más importante es que esos resultados no estén contaminados. Debe evitarse por todos los medios la confusión del origen de los resultados por la presencia de factores influyentes que ustedes no puedan controlar, de manera tal que sus datos no vayan a estar contaminados porque le van a dar resultados contaminados y la información que ustedes van a dar va a ser una información que posiblemente esté errada. Hacerse algunas preguntas claves cuando nosotros estamos interpretando los datos. ¿Responden los datos a la pregunta original de investigación? ¿Ayudan los datos obtenidos a defender cualquier objeción? ¿Existe alguna limitación en las conclusiones? ¿Habrá algún aspecto que no se haya considerado? Etcétera. ¿Ok? Entonces, tenemos que tomar una decisión estadística o la decisión que tomamos es con base en la estadística, ¿verdad? De manera tal que tenga validez interna y, en tercer lugar, que tenga un nivel de confianza para que la información que estemos dando sea válida. Pero siempre existe un riesgo de error, rechazar lo verdadero o aceptar lo falso. Entonces, rechazar la hipótesis nula o aceptar la hipótesis nula, esto cuando ustedes vean estadística lo van a entender mejor, ¿verdad? Puede haber un error tipo 1 o puede haber un error tipo 2. ¿Qué sería? El error tipo 1 sería am, este, aceptar la hipótesis falsa, perdón, la hipótesis nula, siendo, o sea, decir que la hipótesis nula es verdadera cuando ella es falsa. Y el error tipo B es la probabilidad de aceptar la hipótesis nula cuando ella es falsa. ¿Ok? Entonces, es, es ese tipo de errores estadísticos que es facilito de cometer cuando nosotros estamos aceptando o rechazando la hipótesis. El error de muestreo, pues mide la diferencia entre los resultados del muestreo y los parámetros de la población investigada. Eso solo lo vemos, este, eso no se puede eliminar si el muestreo es aleatorio, porque ahí vamos a tener de todo. Puede disminuir si el tamaño de la muestra aumenta y esa es una de las ventajas de tener una muestra, un n grande, o sea, un n pequeño grande. ¿Y cuáles son las preguntas que debemos hacernos nosotros? ¿Es la muestra aleatoria y representa a la población? ¿Es una muestra grande o es una muestra pequeña? Dependiendo, si es grande el error va a ser menos, si es pequeña el error va a ser mayor. Vamos a hablar de conclusiones. ¿Qué son las conclusiones? Son hallazgos, descubrimientos que nosotros tenemos o que obtenemos, ¿verdad?, de los resultados y que nos dan una nueva información sobre un área específica de investigación. Es parte del texto que tiene el objetivo de retomar las ideas transmitidas a lo largo de todo el trabajo y debe responder, las conclusiones deben responder a los objetivos planteados. Ustedes deben tener tantas conclusiones como objetivos ustedes se hayan planteado, ¿ok? Eso es importante. No van a tener más conclusiones de los objetivos planteados, porque eso sí, porque van ustedes a confirmar con esas conclusiones o es validar la hipótesis planteada. Y no, cuando ustedes estén redactando conclusiones, no pueden repetir resultados en una conclusión. ¿Cuáles son las partes de una conclusión? Bueno, síntesis de lo más importante. Ahí van los argumentos más relevantes que ustedes tuvieron, ¿ok? O los, de forma muy, ¿cómo se llama? Muy resumida. El enunciado que encierra el razonamiento, es decir,
comprueba o rechaza la hipótesis planteada en la introducción. Y puede plantear uno más interrogantes, se pueden plantear dudas o preguntas que dejen abierto el camino para futuras investigaciones, que entonces ya esto pasaría a ser parte de lo que es las recomendaciones. Aquí está cómo hacer una conclusión, evaluando premisas o argumentos del trabajo, elegir información clave, elegir una postura o un punto de vista, es decir, cómo hacerlo, significado de los resultados de la investigación, qué consecuencias o implicaciones tiene esa investigación que hice, por qué es importante, a dónde nos lleva, qué se puede deducir o incluir o inducir respecto a los argumentos. Y la conclusión debe enviar un mensaje, debe evaluar qué se desea transmitir como un comentario final, es decir, ideas para temas futuros. Esta es una de las cosas, de las partes más importantes, la conclusión. Aquí hay una serie de conectores y frases para iniciar una conclusión, se las dejo allí para que la tengan. Aquí hay unos ejemplos de conclusiones que no los vamos a leer, también se quedan allí para que ustedes lo tengan de ejemplo. Y por último, las recomendaciones, que ¿qué son las recomendaciones? Sugerencias del investigador originadas como resultado de la realización del estudio y se hacen con el fin de mejorar, alertar, proyectar e insinuar nuevos temas de investigación o adelantar actividades relacionadas con el tema. ¿Cómo redactar una recomendación? Bueno, centrarse en la acción que se debe tomar, debe contener una sola acción principal, debe incluir aquello que los usuarios necesiten o deseen saber, debe utilizar un lenguaje lo más claro posible, sin ser ambiguo, porque si no, no están dando ninguna recomendación. Tiene que tener fuerza esa recomendación. Iniciar con un verbo imperativo, es decir, una palabra instructiva, por ejemplo, mejorar, hacer o reducir, etcétera. ¿Ok? Pueden usarse verbos en gerundios, por ejemplo, reduciendo, mejorando, ofreciendo. Eso uno en internet puede buscar esos verbos que puedan utilizarse para hacer una recomendación. Algunas recomendaciones, bueno, recomendaciones desde el punto de vista metodológico, recomendaciones desde el punto de vista académico, recomendaciones prácticas que ustedes quieran dar. O sea, esas son las recomendaciones que uno puede incluir en un trabajo o posiblemente proyecto de investigación. Y el resumen de todo esto que hemos hablado, ¿verdad? Cómo es el enfoque de la investigación, si es cuantitativo, si es cualitativo, si es mixto, qué tipo de investigación, si es descriptiva, explicativa, es exploratoria, cuál es el método de investigación, observación, es inducción, es deducción, es análisis, es síntesis, cuáles son las fuentes de información que nosotros podemos utilizar, si son primarias o secundarias, técnicas de recolección de información, sea observación, entrevistas, cuestionarios, sondeos, textos, revistas, bases de datos y el tratamiento y la presentación de la información, técnicas matemáticas, estadísticas, presentación en tablas y gráficos. O sea, de la manera en cómo ustedes presenten ese proyecto, de esa manera también puede ser un gancho para obtener financiamiento. Y de la manera como ustedes presenten el artículo para publicar también es un gancho para los árbitros, para su evaluación y para que ese trabajo sea aceptado. Aquí hay un glosario muy corto, un glosario muy corto para que ustedes tengan. Y bueno, esta es una obra de arte del Antiguo Egipto, imagínense ustedes. Ahí estaban los egipcios, un par de veterinarios posiblemente, o el dueño de la vaca, asistiendo al parto de la misma. Muchas gracias por el tiempo. Disculpen un poquito largo, pero es un tema muy amplio para resumir en poco tiempo. Y gracias a Sofía y a René por la invitación.